Vamos a presentar inmediatamente a nuestros siguientes invitados. En primer lugar, el doctor Ernesto Blume Fortini, abogado constitucionalista, expresidente del Tribunal Constitucional, con quien hemos compartido hace muchos años el periodismo deportivo, inclusive como relatores, así que a mí me vincula una gran amistad a Ernesto. Bienvenido, querido Ernesto. Muchas gracias, buenos días, un saludo muy especial a todos ustedes y una gran satisfacción encontrarme con mi directo amigo Denis Vargas Marín, antiguo compañero de locución deportiva de hace muchos años. Cuánta historia, cuánta historia. Y ahora somos compañeros en el tema constitucional también. Así es, ¿no? así es. Siempre para hacer docencia. Y hoy quiero hacer docencia, porque hay muchas cosas que no se entiende todavía con claridad en nuestro país. Hay mucha gente que no sabe distinguir qué cosa es un Congreso Constituyente y qué cosa es un Congreso Constituido, qué es una Asamblea Constituyente, en qué consiste, cuándo debe darse una Asamblea Constituyente. No es un juego, esto no es salir a las calles y decir, ¿sabe qué? Ahora queremos un campeonato a nivel nacional. No. Es algo que hay que entenderlo. ¿En qué caso los estados se ven obligados a ir a redactar una nueva carta, una nueva constitución? No es de cacarear en la calle y decir porque a uno se le ocurrió y generar caos y agudizar las contradicciones para lograr un objetivo. No. Esta no es una pelea callejera, es algo más importante que eso. Nuestro siguiente invitado es el general Otto Gibovich, ex ministro del Interior y ex comandante general del Ejército. Imainayan Kachkanki, Denis. Imainayan Kachkanki, Allancho. Allancho. Alliyanmi se dice, ¿no? Alliyanmi. Muy bien. Allinya. Allinya también. Allinya, ¿no? Estoy bien. Un gusto saludarte, Denis. La verdad que, bueno, yo te conozco desde que yo era mucho más joven. Tú eras un periodista deportivo en Radio Programa, recuerdo inicialmente. Ya. Y me agrada muchísimo ver que ahora también estás en la academia, en el mundo académico y en varias universidades. Bueno, no hay límite para el crecimiento, ¿no? No. Hay una historia larga, pues no solamente como periodista deportivo, sino sobre todo como periodista político, ¿no? Que fue la última parte, o sea. El 90 se acabó el periodista deportivo con el Mundial de Italia 90 y después hacia adelante me dijeron que tiene que asumir el periodismo político en toda su dimensión. Y aquí estamos. Muy bien. Aquí estamos por obra y gracia de Philip Butter. ¿No? El comunicador, ¿no? Que no se guarda nada y que dice las cosas sin pelos en la lengua. Y es lo que hace falta en estos tiempos. Hay que decir las cosas por su nombre. No por la parte tangencial, sino de manera directa. Y para eso hemos convocado esta mañana a nuestros invitados. Bueno, querido Ernesto, hagamos docencia. ¿Cómo no? Hagamos docencia. Hay que aportar al público. Tenemos que aportar. Estas hordas, estas manifestaciones, no son todos obviamente, porque no voy a llamar de tribu, horda a todos, no, sería un error. Pero se parecen mucho, ¿no? Que han ganado las calles y los parques en todo el país. ¿Realmente tienen razón cuando hablan de queremos asamblea constituyente? Es necesario hacer una precisión, una aclaración para que no sigan insistiendo en este tema. ¿En qué casos puede un país, ¿no?, necesitar una asamblea constituyente o llegar a una convocatoria para una asamblea constituyente? Bueno, lo primero que hay que decir, antes de señalar lo que tú me preguntas, es que el Perú ha asumido el modelo de Estado constitucional. Así es. Que es un modelo caracterizado por el imperio de la Constitución como norma suprema de la República que expresa la voluntad de lo que se denomina el poder constituyente. Correcto. Que es el poder fundacional del Estado-Nación, que es el poder que redacta y elabora la Constitución a nombre del pueblo. Por eso es que a nuestro país no basta decir el Perú es un Estado de Derecho. Venezuela también es un Estado de Derecho, tiene su Constitución, tiene sus leyes. Cuba también, China también, Nicaragua también. La diferencia es que nosotros somos un Estado democrático constitucional de derecho. Así es otra cosa. Exactamente.
Y entonces ese poder constituyente es el que elabora la Constitución. Una vez que la Constitución está ya aprobada, el ejercicio del poder político se ejerce en el marco de esa Constitución. Y ese poder ya no se llama poder constituyente, sino poder constituido. Lo que tenemos ahora. El Congreso es un poder constituido. Lo que tenemos ahora. ¿Y cuál es el deber del poder constituido? Desarrollar su tarea en el marco del poder constituyente. Correcto. Que dio las normas. Que dio la norma. Y es en el marco de ese poder constituyente y en el marco de esa Constitución que se convoca elecciones, se eligen representantes y se ejerce el poder. Por eso es absolutamente incongruente que estando en un Estado constitucional, teniendo una Constitución vigente, se plantee una Asamblea Constituyente, porque es prácticamente patear el tablero de la Constitución. Es un despropósito. Es un despropósito y pretender que se elabore una nueva Constitución por quienes no representan al poder constituyente, sino al poder constituido. Es decir, es algo contra natura, podríamos decir. Correcto. Que el poder constituido traicione al poder constituyente y pretenda deshacer la obra del poder constituyente, que es lo que habilitó para que ese poder constituido llegue al poder. Correcto, no sé si me explico. Correcto. Y esa Asamblea Constituyente del 93 redactó la Constitución que tenemos actualmente y en el artículo 206 dice claramente... ¿Cómo se modifica? Así es, que no hay necesidad ya de una Asamblea Constituyente, que el Congreso puede reformar, ¿no?, en parte o de manera total la Constitución. Así es. Sin necesidad de convocar Asamblea Constituyente. Entonces ahí está todo dicho. Lo que pasa es que nos falta cultura constitucional. Y yo podría acotar lo siguiente. La actual Constitución, que es expresión del poder constituyente, establece cómo se modifica. Claro. Y en esa fórmula de modificación de la Constitución no está la Asamblea Constituyente. Correcto. Y por lo tanto lo que se está solicitando de una Asamblea Constituyente en este momento es total y absolutamente inconstitucional. Y se está sorprendiendo a la opinión pública y a la población en general con una argumentación carente de sustento constitucional. Y eso hay que decirlo, como tú dices, sin pelos en la lengua. Hay que decir como para bruto, perdóneme, pero de repente estoy exagerando la frase, pero tómenlo en el buen sentido de la palabra. Necesitamos hablar con claridad para que no haya errores en el camino, y hay mucha gente que puede estar entendiendo mal este tema. Por eso me voy a dirigir en quechua a los quechua hablantes, que son millones. No, aproximadamente entre 8 y 10 millones de peruanos hablan quechua. Adelante. Taitaikuna, mamaikuna, waijaikuna, panaikuna. Asamblea Constituyente manan cancho. Amaña ya, mañamuiches, Asamblea Constituyente. Kay constitucional, kay mi constitución chis. Hawashan kicho, kay mi constitución chis. Kunampune, kunampunchao, kay mi. ¿Ya? Kay constitución uraico, alienta, población, yachtanchis, suyunchis. Allí me casan. Manan cancho motivo que está cambian manan Asamblea Constituyente kunan amari maicho amaña uyaricho manan atikun mancho manan Asamblea Constituyente ruaswaicho ñan constitucional caña y allinme Conjaiches, Wiñaipaj, Asamblea Constituyente. Uyarerán que eso, Guayachay, Panaikunda, Mamaikunda, Teitaikunda. Amaña Chancaicho, Rumicundata, Ñan Kunape, Amaña. ¿Ya? Bueno, he dicho que no sigan insistiendo, ¿no?, en el tema de la Asamblea Constituyente y que no sigan tirando piedras en las calles, porque ya tenemos una Constitución y esta Constitución existe y va bien. El problema es la gente que gobierna. El problema, ¿no?, es la gente que está en el Congreso, que no entiende, que no hace buenas leyes, y un gobierno que no tiene brújula y no sabe imponer autoridad en el país. Es. Hablando de autoridad,
A ver, general Otto Gibovich. Quisiera me permitas también abonar un poco en torno a lo que ha dicho el doctor Blume. Abone nomás. La Constitución, esta Constitución del 93, creo que tiene varias virtudes. Una de ellas es la posibilidad de enmendarse, de cambiarse, de hacerle cambios incrementales, porque nadie puede negar que la revolución tecnológica genera cambios, pues. Entonces hay que actualizar la Constitución, ¿no es cierto? Claro. Pero la Constitución tiene sus mecanismos. No hay que convocar a una nueva constituyente. Ya cambiamos 12 veces de constitución con la misma idea de mejorar, de refundar la patria, y nunca dio resultado. Entonces nuestro problema, como tú lo acabas de decir ahora en quechua, es de gestión. No hay gestión, no hay capacidad de gestión. Puno, en 5 años tiene 2.600 millones de soles, y su gobernador más está con Evo Morales condecorándolo. Y la anemia está en 90%. Pero peor que eso. Entonces, Cusco, Apurímac, ¿no? Y Arequipa han devuelto el presupuesto que se les ha dado para que hagan obras casi el 100% en el mes de enero. Un poco se roban, otro poco lo devuelven y no hacen nada por la población. Muy bien, ese es el problema. Acaba de dictarse un estado de emergencia, ¿no? En Madre de Dios y otras regiones. Esta pregunta es para el general Gibovich, ¿no? Dictar de estado de emergencia o no tener nada no es lo mismo ahora, porque no se ve el estado de emergencia ni su impacto, porque el estado de emergencia trae consigo una serie de restricciones de algunos derechos fundamentales, y ahora, ¿no?, los vándalos están caminando como Pedro en su casa. ¿Dónde está el estado de emergencia? Imagino que deben estar renovando el estado de emergencia, porque ya estuvimos en varios sitios con estado de emergencia, pero y a pesar de ello seguían saliendo. Al margen de eso, ahí está, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, hoy día ¿no?, se habla, ¿no? Para el logro del objetivo es en la zona declarar estado de emergencia, ¿no? Se declara por el término de ¿cuántos días? 60 días calendario el estado de emergencia en los departamentos Madre de Dios, Cusco, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿sirve de algo el estado de emergencia? Claro que sí, tiene que servir, Denis. Lo que pasa es que no se está implementando debidamente. Cuando hay estado de emergencia, tú tienes 3 posibilidades. 1, que lo asuma solamente la policía. 2, que lo asuma la policía apoyada por la Fuerza Armada, que es el caso que estamos viendo el día de hoy en la mayoría de sitios. Y la tercera posibilidad es que lo asuma totalmente la Fuerza Armada, en cuyo caso la policía pasa bajo el control del Comando Conjunto. Y el Comando Conjunto asume todo el rol. Sí. Normalmente nos estamos moviendo en el primer y segundo caso, ¿no? No hemos llegado todavía al tercero. Entonces hay que ver aquí, normalmente cuando se declara el estado de emergencia se dice quién asume el rol protagónico. Sí, pero hasta este momento quien asume ese rol es la policía. Es la policía con apoyo de la Fuerza Armada. Sí, pero no se está manera. No se está cumpliendo, como tú dices. No se prohíbe el derecho a la reunión y al... Sin embargo, por las calles vemos ahí todos los vándalos. Claro. ¿Qué pasó ahí? No están haciendo las cosas bien, o sea, no se está asumiendo como corresponde. Entonces hay alguien que se está haciendo la vista gorda. Se suspende el derecho al libre tránsito, a las reuniones, a la inviolabilidad del domicilio. O sea, tú puedes capturar a la gente infraganti, a la gente a esos que están lanzando piedras. Pero eso ya lo dije yo hace varias semanas en cuanto se dictó el estado de emergencia. Aquí, en el artículo 2 de la Constitución, ¿ya?, en los numerales 9, 10 y 11, y en el literal F del 24 está todo lo que es referente al estado de emergencia. Exactamente. Y hasta ahora no se ha cumplido nada. Entonces, quiere decir que no hay autoridad en el país. No hay autoridad. Por eso le hice esa pregunta, general. Estado de emergencia, declarativo, semántico. Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo, porque por ejemplo las vías de comunicación que ya le asignaron a la Fuerza Armada, la limpieza y la restitución del libre tránsito, creo que lo han hecho en Ica, lo han hecho en Chao, me parece, pero tendría que andar más rápido, ¿no? No es posible que Madre de Dios en este momento esté prácticamente como un enclave, es terrible, donde no se ejerce la soberanía del Estado peruano. En absoluto. ¿No? Y hay grandes porciones del Cusco que sucede lo mismo, y también en Puno. Por lo tanto, yo sí creo que es tiempo de que en esos sectores actúe más rápidamente la Fuerza Armada y se le dé el protagonismo a la Fuerza Armada, ¿no? El Ministerio Público se está demorando mucho, hay mucha lentitud. La única forma de demostrar que hay un Estado soberano es mostrando a estos vándalos
y señalando, ¿no?, uno por uno cuántos años de cárcel, dónde están, dónde se encuentran, todos los días con informes. Entonces uno podría notar que hay un Estado, ¿no?, que defiende la soberanía. Pero aquí no hay nada. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes están fallando? Luego del general, quisiera escuchar a Ernesto también. Entiendo que hay varios centenares de capturados, Denis, a nivel nacional. Varios centenares son, claro, es impreciso. Sí, son más de 400 capturados. 400, ¿ya? Lógicamente esto toma un tiempo, ¿no? La policía y la fiscalía tienen que trabajar. Entiendo que todos tienen carpetas fiscales. La camarada Cusi creo que es la más visible de todas ellas. Porque ella la única que tiene prisión preventiva. Prisión preventiva. Porque, bueno, tiene pues un prontuariado, pues, claro, exterrorista. Estuvo 9 años de prisión, pero ahora era financista. Y si eres de Ayacucho y de clase media, ¿cómo es que financias? Dinero del Brain, no me cabe la menor duda, pero tienen que probarlo. Pero vayamos un poco más allá. ¿Quién financia a estos vándalos, bueno, manifestantes que están por todas las calles, sobre todo en el sur y aquí en Lima? Yo te puedo decir algo, fíjate, si solamente analizamos lo que ha pasado en Puno, 22 comisarías destruidas, ¿no? Sí. 5 puestos fronterizos destruidos. Y entonces el narcotráfico está de plácemes. Claro. El narcotráfico sale normalmente por Bolivia, pero hoy día sale libremente. El contrabando. Y entonces fíjate el nexo, narcotráfico, Bolivia, ¿por qué López Obrador habla tan horrondamente? Y México tiene los cárteles más grandes de narcotráfico. Claro. Aquí no solamente hay financiamiento. La Tijuana. Por supuesto. Entonces aquí, este estado de cosas, ¿a quién favorece? Le favorece a México, le favorece a Bolivia. Y ojo, obviamente no hay que descartar, y esto es evidente, el deseo de los bolivarianos, de los socialistas del siglo XXI, en capturar el poder en el Perú. Por eso hay que dejar en claro, Denis, doctor Blume, como usted le hemos conversado, esto va camino al fracaso, porque tenemos que ser enfáticos. No requerimos asamblea constituyente. La asamblea constituyente fue el mecanismo que empleó Nicaragua, que ha empleado Venezuela, que han empleado otros países. Y Bolivia también. Para capturar el poder y perennizarse y llevar a la ruina. Así es. Nosotros no necesitamos. Eso no va a pasar porque el Perú es más grande que sus problemas. Y aquí lo que hay que decir es no a la asamblea constituyente. Todos tenemos que pensar de que esto va a pasar enseguida. ¿Qué dice Ernesto? Bueno, yo creo que hay que ser muy claro y objetivo en el análisis. Lo que viene ocurriendo en el Perú es un movimiento de entraña castrochavista, sin duda, coludido con la izquierda extrema peruana, con un gran sector de caviares y con fuerzas ocultas como narcotráfico, tráfico de personas, minería ilegal, etcétera. Tala ilegal. Así es, que trata de socavar al Estado peruano porque esta izquierda está moribunda y en retroceso. ¿Por qué? Porque pensaron que con Castillo en el gobierno ya el Perú era comunista. Se hicieron esa ilusión. Tremendo. Pero la incompetencia del gobierno de Castillo, la corrupción, la mediocridad, la incapacidad, la falta de nivel, provocaron una implosión. Es decir, el gobierno de Castillo implosionó y esta izquierda continental vio que se le iba una ilusión, porque estos creyeron que ya tenían conquistado el Perú, que nosotros íbamos a caer en la esfera comunista, sin darse cuenta que somos un país que hemos vencido al terrorismo y que nunca vamos a ser comunistas. Y entonces los estertores de este monstruo que se nos acercó y pretendió dominar el Perú consiste en este tipo de acciones subversivas, frente a las cuales lo que hay que hacer es actuar con decisión, con autoridad y seguir adelante como sociedad. No nos van a vencer, no nos van a derrotar. Ellos van a ser aniquilados totalmente porque tiene que triunfar la democracia, el Estado de Derecho, la libertad y lo que es el Estado constitucional. Correcto, de acuerdo. Pero esa defensa también tiene que ser a nivel internacional. Por supuesto. Porque hay una campaña contra el Perú, ¿no? Del gobernante mexicano, el colombiano, el boliviano, el chileno y el argentino también. ¿Qué hay de los embajadores? ¿A qué se dedican? ¿Dónde están los diplomáticos de carrera o políticos? En España
el país está informando lo que le dé a la gana a través de Yo los creo que la corresponsales. Cancillería tiene que ponerse las pilas. ¿Eh? No. Ya es el momento. No, pero estamos perdiendo la batalla a nivel internacional. Siguen haciendo creer, ¿no?, que el Congreso, ¿no?, vacó a Castillo, ¿no? Eso es increíble, ¿eh? Esa es una falta de reacción de la Cancillería peruana en general. Pero ahora una cosa, quienes sostienen eso, empezando por Daniel Ortega, ¿no?, de Nicaragua, a quien yo lo entrevisté en los 80, pero de ahí a ahora, pues este señor ha cambiado notablemente, es un dictador, ¿no? Él ha dicho recientemente que a un pobre maestro campesino que llegó al poder, el Congreso lo sacó y lo vacó en el Perú, que no sé. ¿Alguien puede creer que este señor no está informado? No, pues, no seamos ingenuos, no seamos ingenuos. Ellos lo saben perfectamente. El discurso, ¿no?, de Anglo, de Petro, de Ortega, de Evo, es un discurso parecido a la Asamblea Constituyente. A sabiendas se pide porque hay que seguir cargando y cargando. Pero, mi querido Denis, que revela desesperación porque han perdido el proyecto que tenían en desarrollo en el Perú. Y eso hay que decirlo. Y hay que sembrar en la población el entusiasmo, porque los vamos a seguir derrotando y van a desaparecer del Perú. El Perú nunca va a ser comunista, que eso quede muy claro. Yo siempre digo que el Perú no camina por la izquierda, que el Perú camina por el centro, ¿no? Y eso hay que meterse a la cabeza ya con claridad. Y otra cosa, The Economist, ¿no?, esta revista internacionalmente muy seguida y, bueno, pues muy respetada, dice que en el Perú hay una democracia autoritaria. ¿Qué dicen ustedes? A ver, general Leibovich. Antes yo quisiera manifestar, Denis, que para contribuir a aclarar más esta situación, hacer una clara distinción de lo que es el comunismo y la democracia. El comunismo no es democracia, no es democracia. Ahí tengamos claro eso, ¿no? Y cuando hay cambios políticos, entendamos que en el Perú hace falta cambios, ¿no? Pero en el marco... Y siempre habrá necesidad de cambios, porque la sociedad, el Estado siempre es dinámico. Claro que sí, pero los cambios tienen que ser dentro del sistema democrático. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Y dentro de un orden constitucional. Exactamente. Respetando la normatividad. Pero ¿qué es lo que ellos están buscando? Me refiero a estos... Lo que ellos quieren es cambiarnos de sistema. Sí. No dentro del sistema, sino los cambios... El cambio del sistema democrático al cambio socialista siglo XXI. Que nosotros no queremos eso. El Perú somos 34 millones. Como tú decías, son 50.000 los que piden cambio de constitución. Pero somos 34 millones que no queremos. Entonces, ¿de qué pueblo estamos hablando? Obviamente, entonces no hay futuro para esos pedidos. Y vamos, coincido con el doctor Blumen, vamos a ganar en esto. Ya hemos ganado en el pasado, vamos a ratificar nuevamente esa intentona de querer convertirnos en un satélite más del chavismo, del castrismo, y el Perú ha decidido ser democracia. Somos democracia y hay que defender la democracia con todo lo que tengamos. No hay espacio para una constituyente. No requerimos constituyente porque la constituyente busca cambiar de sistema democrático al socialismo. Y el Perú eligió ser democrático. Sí, y esa tradición tenemos que mantener con todas sus imperfecciones, ¿no?, con todos sus hierros. La democracia, a mi juicio, esta es una opinión personal, sigue siendo el mejor sistema, ¿no?, para que un Estado se conduzca, ¿no?, de verdad, dentro de esos cánones. Exactamente, yo coincido plenamente. Yo creo que el Perú se va a reafirmar después de esta experiencia como un Estado constitucional, democrático, de derecho. Un Estado en donde reina la libertad, la igualdad, la apertura, las posibilidades para todos. Y este pueblo noble y generoso, luchador, trabajador, emprendedor, va a continuar el camino de su desarrollo. Vamos a decir las cosas claras, ¿ya? Por su nombre. Lo que la izquierda en el Perú, hablamos de los socialistas trasnochados y de los comunistas irritados, lo que ellos quieren es cambiar el régimen económico de esta Constitución. El capítulo económico. Cambiar, ¿no?,
la economía social de mercado por una economía popular. ¿Y por qué quieren hacer eso? Para empobrecer a toda la población. Exacto. Y para empoderar a enriquecer los una gobernantes. cúpula, Así a es. una Y la cúpula de reelección indefinida. Y la reelección indefinida. Y una cúpula de políticos y de militares que imponen por la fuerza, como en Venezuela y Nicaragua Así y es. en otros países, el imperio de su poder, y simplemente lo que quieren es sojuzgar a un pueblo. Y el pueblo peruano no se va a dejar sojuzgar de ninguna Y manera. menos mal que nuestras Fuerzas Armadas, ¿no?, que tienen ahora una formación distinta, ¿no?, Y una cosa, que han Sí. derrotado al terrorismo. han derrotado el terrorismo, han derrotado todo tipo de conflagración violenta en el país, y nuestras Fuerzas Armadas lo que hoy hacen es garantizar, ¿no?, el Estado democrático en el Perú. Así que esas historias pasadas ya no hay que ni recordar. Y menos mal que nuestras Fuerzas Armadas jamás respaldarán una situación así. Eso se quedó en Venezuela y en cualquier otro lugar, menos en el Perú. Muchas gracias por vuestra visita esta Gracias, mañana. gracias por la Gracias, Ernesto. invitación. Gracias, Gracias. general. Tupanán Chiscama. Tupananches Cama. Un chaucama. Hasta la vista. Hasta que nos encontremos. Y Hasta la vista. felicitaciones porque estás de vuelta en el periodismo.